Abandoné a mi esposa y me escapé con mis hijos cuando la vi con un hombre extraño. No fue solo verlos juntos, sino lo que se escondía detrás de esa conexión prohibida lo que me dejó anonadada. En ese instante, todo lo que creía seguro e inquebrantable fue destruido. La sonrisa en sus labios, la incómoda cercanía entre los dos, las miradas furtivas, estaba claro que había más allí de lo que cualquier explicación inocente podría justificar. La sangre martilleaba en mi cabeza, mi visión se borró y, mientras la escena se desarrollaba ante mí, una sola pregunta resonó sin piedad: ¿por qué? La traición, para muchos, es un abismo de dolor. Para mí, en ese momento, se convirtió en un grito silencioso, una furia helada. Cada paso que daba hacia el auto parecía pesar toneladas. Mis hijos, en el asiento trasero, notaron mi respiración entrecortada y el silencio insoportable. «Papá, ¿estás bien?», preguntó mi hija con voz vacilante, pero no pude responder. El nudo en mi garganta era demasiado fuerte, mi mente se llenaba de imágenes que nunca quise ver. Las semanas anteriores habían sido un espectáculo cruel que ahora se revelaba de un solo golpe. Las sonrisas repentinas en su rostro al leer mensajes en su celular, las excusas para ausencias prolongadas, el perfume que no casaba con nuestros encuentros habituales. Lo ignoré, como quien tiene miedo de abrir los ojos y ver al monstruo escondido en la oscuridad. Pero el monstruo ya estaba en nuestra casa, sonriendo mientras me apuñalaba por la espalda. «Es solo un colega», decía cuando le cuestionaba las llamadas que terminaban abruptamente. «Estás imaginando cosas», se rió, acusándome de estar celoso. Pero esa tarde, mientras los dos se despedían con un abrazo que duró más de lo debido, me di cuenta de que no estaba imaginando nada. Fue real. Eran reales. Y necesitaba salir de allí antes de que ese escenario consumiera la poca cordura que me quedaba. Conduje sin rumbo durante horas, tratando de reconstruir una vida que silenciosamente se estaba desmoronando. Los recuerdos invadieron como una película sin pausa. Nuestros años juntos, las promesas susurradas en la oscuridad de la habitación, los sueños que construimos lado a lado. Ahora todo parecía mentira. Cuando finalmente estacioné en un motel barato al costado de la carretera, las caras de mis hijos en el espejo retrovisor me devolvieron a la realidad. Ellos eran mi prioridad ahora. Aunque no entendía lo que estaba pasando, sus expresiones confusas tenían un peso que no podía soportar. Mi hijo mayor intentó ocultarlo, pero la mirada de preocupación estaba ahí. «¿Qué vamos a hacer, papá?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. No tuve respuestas. Aún no. Esa noche, mientras ellos dos dormían en la pequeña cama individual que compartían, yo me senté solo en un rincón de la habitación. El móvil estaba sobre la mesa, parpadeando con mensajes no leídos. Sabía quién era. «¿Podemos hablar?», dijo el último. Pero ¿qué quedaba por decir? Las palabras ya habían perdido su significado. Las imágenes del día no me dejarían en paz. Cada detalle, cada movimiento. La forma en que le tocó el hombro, la forma en que ella sonrió. Me dolía el pecho y no era solo por la traición. Era la sensación de que, mientras yo me dedicaba a mantener unida a nuestra familia, ella encontraba consuelo en los brazos de otras personas. Fue por la humillación de saber que, incluso cuando creía que era suficiente, nunca lo fui. ¿Hice algo mal?, pregunté en voz alta, sabiendo que nadie respondería. No era una cuestión de culpa compartida. Lo que hizo fue una elección, y las elecciones tienen consecuencias. El problema era que estas consecuencias estaban empezando a consumirme. No podía dejar que eso me definiera. Necesitaba actuar, pero, ¿cómo? Los días siguientes fueron una confusión de preguntas sin respuesta. Mi mente oscilaba entre la ira y la incredulidad. Intentó llamarme varias veces pero la ignoré. No era el momento. Necesitaba recomponerme antes de enfrentarla. Pero mientras ella intentaba explicarme, surgió otra duda dentro de mí: ¿y si su participación fuera algo más que emocional? ¿Y si hubiera algo más grande detrás de ese hombre? No pasó mucho tiempo hasta que surgieron las primeras piezas del rompecabezas. Un amigo cercano, al escuchar mi situación, mencionó algo que no esperaba: «Sabes que no es exactamente quien parece, ¿verdad?». Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué significó esto?
decidí investigar, aunque no sabía si estaba preparada para descubrir la verdad. Lo que vino después fue una revelación que no solo me sacudió, sino que también cambió por completo el curso de mi vida. Descubrí que tenía un pasado turbio, involucrado en negocios turbios que ahora ponen en riesgo a mi familia. Mi esposa no fue solo cómplice de la traición, de alguna manera estaba involucrada en algo mucho más grande, mucho más peligroso. Y peor aún, ella lo sabía. Cuando la enfrenté, su reacción fue una mezcla de miedo y desesperación. No quería que las cosas llegaran a este punto, comenzó con lágrimas en los ojos. Pero nada de lo que dijo pudo borrar lo que había hecho. Cada una de sus palabras se sintió como un clavo en un ataúd que ella misma construyó. Ya no la reconocí. Esa mujer no era la misma con la que había construido una vida. ¿Qué te prometió?, pregunté, tratando de contener la ira que palpitaba por mis venas. Ella apartó la mirada, incapaz de mirarme. Fue un error, no lo sabía, empezó a decir, pero lo interrumpí. ¿No lo sabías? Sabías lo suficiente como para traicionarme. Sabías lo suficiente como para poner a nuestros hijos en riesgo. ¿No sabías que eso terminaría con todo? Mientras intentaba justificarse, me di cuenta de que la persona que amaba se había ido hace mucho tiempo. El hombre con el que se involucró fue solo el detonante de algo que había ido creciendo dentro de ella, una insatisfacción, una búsqueda de algo que, aparentemente, yo nunca podría ofrecerle. Pero eso no justificó sus acciones. No me quitó el dolor. Ahora aquí estoy, sentada frente al mar, tratando de descubrir cómo reconstruir los pedazos de mi vida. No sé lo que deparará el futuro, pero una cosa sí sé con certeza, ella y ese hombre tendrán que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Porque, al final, no hay forma de escapar del peso de la traición. ¿Qué pasó realmente entre los dos y cómo podría impactar el resto de nuestras vidas? Esta es una respuesta que solo el tiempo revelará. Bienvenido al canal. Aquí no toleramos ni apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias y fueron creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, familias y corazones. Prepárate, porque la historia de hoy es intensa, llena de giros y revelaciones que te dejarán sin aliento. Respira hondo y disfruta de este impactante viaje. El sonido de los pasos apresurados de Michael resonaba por la acera mientras sostenía con fuerza la pequeña mano de Emma, su hija de 5 años, quien insistía en saltar entre las grietas del pavimento como si fuera un juego. Su sonrisa inocente fue una de las pocas cosas que le hizo olvidar el peso de sus preocupaciones, aunque fuera por un momento. A su lado, Lucas, el hermano mayor de Emma, caminaba en silencio, sus auriculares ahogaban el mundo que lo rodeaba. Tenía 12 años y ya empezaba a dar los primeros signos de independencia y rebelión. Michael observó a los dos mientras un sentimiento de melancolía lo invadía. Esos niños lo eran todo para él, y la idea de fracasar como padre lo consumía más que cualquier otra cosa. La casa a la que regresaban estaba en un barrio tranquilo, un reflejo de la vida estable que él y Rachel habían construido a lo largo de los años. Era un edificio modesto, con paredes pintadas en tonos neutros y un pequeño jardín al frente que a Rachel le encantaba cuidar. Michael siempre decía que ese jardín era como ella, delicado, bien cuidado, pero con una fuerza que desafiaba las estaciones más difíciles. Recordó cómo se veía Rachel con las manos sucias, el cabello recogido de cualquier forma, pero siempre con ese brillo en los ojos. Ella era así, capaz de transformar los pequeños detalles en algo especial. Cuando cruzó la puerta principal y olió el jazmín que venía del jardín, fue como si todo tuviera sentido. La rutina de la familia era, a primera vista, normal. Michael era gerente de una empresa de logística y pasaba gran parte de su día en el trabajo, mientras Rachel repartía su tiempo entre el cuidado de los niños y las clases de arte que impartía en un pequeño estudio. Para muchos representaban la pareja ideal, unidos, dedicados a sus hijos y aparentemente felices. Michael siempre creyó que su vida era buena. No es perfecto, pero es lo suficientemente bueno como para sentirme agradecido. Por supuesto, había discusiones ocasionales, como en cualquier matrimonio, pero él siempre pensó que eran normales. Rachel, sin embargo, parecía tener algo diferente en sus ojos últimamente. Algo que no pudo identificar completamente. Recordó cómo empezó todo entre ellos, hace más de una década. Rachel era la chica más vivaz que jamás había conocido.
Había algo magnético en ella, una energía que hacía que cualquiera se sintiera más ligero. Cuando bailaba, parecía como si el mundo a su alrededor desapareciera. Y así se enamoró, viéndola en una fiesta, sus movimientos despreocupados y la sonrisa que lanzaba sin esfuerzo. El tiempo ha traído cambios, por supuesto. Esa espontaneidad de Rachel dio paso a una serenidad madura, pero Michael aún podía ver restos de la chica de la que se enamoró, especialmente en los momentos en que ella jugaba con los niños. Esa noche, Rachel estaba en el estudio pintando cuando llegaron. Las ventanas abiertas dejaban salir una música suave, una costumbre suya para mantener fluyendo su creatividad. Michael la miró por un momento antes de entrar. Parecía absorta en su trabajo, con las manos manchadas de pintura y los ojos fijos en la pantalla. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin apartar la mirada, mientras él entraba con Emma y Lucas. Michael respondió algo genérico, pero no pudo evitar notar la tensión en su voz, como si algo estuviera atrapado allí. Rachel finalmente lo miró, sus ojos se llenaron de un cansancio que iba más allá de lo físico. Quería preguntar qué pasaba, pero no lo hizo. Tal vez fuera solo el peso de la rutina, pensó. Los días siguientes trajeron más de lo mismo. Las pequeñas interacciones entre Michael y Rachel se volvieron breves, casi mecánicas. Estaba más distraída que de costumbre, pero siempre encontraba excusas plausibles, la carga de trabajo, los plazos de las próximas exposiciones. Michael intentó no tomárselo como algo personal. Después de todo, él mismo estaba abrumado y el silencio entre ellos era, en su opinión, solo una fase que eventualmente pasaría. Lucas, en cambio, parecía más consciente de los cambios en la casa. Observó a sus padres con curiosidad silenciosa, sus ojos moviéndose de uno a otro durante la cena, como si intentara descifrar algo. Emma, con su inocencia infantil, era ajena a todo. Pasaba las tardes dibujando sobre la alfombra del salón y sus creaciones siempre estaban llenas de corazones y retratos familiares. «Ese eres tú, papá», sosteniendo mi mano, dijo, señalando un garabato colorido. Michael estaba sonriendo, pero esa sencillez lo golpeó como una puñalada. Se preguntó si estaba haciendo lo suficiente para mantener intacta esa felicidad. Llegó el fin de semana y Rachel sugirió un viaje al parque. Era la primera vez en semanas que Michael veía emerger un poco de la antigua Rachel. Jugó con los niños, les tomó fotos mientras corrían por el césped e incluso se rió de uno de los chistes tontos de Michael. Pero había algo en su sonrisa que parecía forzada, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que todo estaba bien. Michael se dio cuenta, pero decidió no hacer comentarios. Quería creer que ese momento de ligereza era el primer paso para que las cosas volvieran a la normalidad. Esa noche, mientras ordenaba la cocina después de cenar, Michael escuchó a Rachel hablando por teléfono en el piso de arriba. Él no era del tipo sospechoso, pero algo en su tono lo hizo detenerse. La voz era baja, casi como un susurro, pero tenía una intensidad que no podía ignorar. Cuando bajó las escaleras, parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Michael pensó en preguntar quién estaba al otro lado de la línea, pero se detuvo. Tal vez fue solo un amigo o algo relacionado con el trabajo. No quería parecer paranoico. El mes siguiente trajo una secuencia de acontecimientos aparentemente ordinarios que tuvieron un peso cada vez mayor para Michael. Se dio cuenta de pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, mensajes en su celular que Rachel borró demasiado rápido, excusas para salir de casa sin muchas explicaciones, un perfume diferente que no era el suyo. Michael comenzó a preguntarse si era solo su imaginación o si algo andaba realmente mal. Quería creer en la primera opción, pero su instinto le decía lo contrario. La rutina doméstica siguió su curso. Las mañanas estaban llenas del caos de preparar a los niños para la escuela y las noches terminaban con todos perdidos en sus propias actividades. Rachel pasó más tiempo en el estudio, mientras Michael intentaba involucrarse más con Emma y Lucas. Quería ser el ancla de esa familia, aunque sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Ese domingo, mientras ordenaban juntos el jardín, Rachel hizo un comentario que siguió resonando en la mente de Michael. «A veces creo que necesitamos un descanso», dijo, sin mirarlo, como si hablara más para sí misma. Michael hizo una pausa por un momento, tratando de entender el significado de esas palabras. Quería preguntar qué quería decir exactamente,
pero no pudo encontrar el coraje. La idea de confrontarla parecía demasiado aterradora, como si abrir esa puerta pudiera sacar a relucir algo que no estaba preparado para enfrentar. Mientras el sol se ponía, iluminando el cielo con tonos anaranjados, Michael sintió una opresión en el pecho. Miró a Rachel, que observaba a los niños jugar a lo lejos, y se preguntó si todavía sería posible recuperar a la mujer de la que se había enamorado. El silencio entre ellos parecía gritar cada vez más fuerte, pero las palabras para llenar ese vacío simplemente no llegaron. Algo estaba a punto de cambiar y Michael lo sabía. Simplemente no sabía cómo ni cuándo, pero la sensación era inevitable, como una tormenta a punto de azotar la costa. Los días de Michael comenzaron a tener un peso diferente, como si cada minuto estuviera acompañado por una sombra que no podía ver con claridad. Rachel continuaba con su rutina en el estudio, siempre ocupada, siempre rodeada de tareas que justificaban sus horarios irregulares y la distancia que parecía crecer entre ambas. Intentó convencerse de que eso era normal, que el tiempo desgasta cualquier relación y que tal vez estaba siendo dramático. Pero la sensación de que algo se le escapaba entre los dedos no lo dejaría en paz. Era una inquietud silenciosa, algo que sintió en su mirada, en la ausencia de contacto, en la forma en que sus manos se alejaron de las de él en la mesa. Una tarde, mientras Michael estaba terminando un informe en el trabajo, el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Rachel informándole que tendría que quedarse hasta tarde en el estudio para terminar una pieza encargada. Sabía que no debía pensar demasiado en ello, pero el reciente hábito de Rachel de quedarse fuera hasta altas horas de la noche le molestaba. Es solo trabajo, se dijo a sí mismo mientras intentaba volver a concentrarse en las hojas de cálculo que tenía delante. En el fondo, quedaba una pregunta: ¿por qué parecía cada vez más distante, incluso en casa? ¿Por qué su mirada, que antes había sido tan acogedora, ahora parecía tan evasiva? La tensión aumentaba como una cuerda que se estira hasta el límite. Pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos ahora parecían tener otro significado. Los mensajes en el celular de Rachel, enviados con una sonrisa que intentaba ocultar, las llamadas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación, la recurrente excusa de estar demasiado ocupada, cuando le sugería que se tomaran un tiempo solo para ellas. Michael intentó ignorarlo, intentó convencerse a sí mismo de que era solo la paranoia de alguien que no estaba acostumbrado a cambiar. Pero las dudas eran persistentes y seguían apareciendo. Lucas, siempre atento, empezó a notar el comportamiento de su padre. Observó a Michael mientras cenaban, con los ojos llenos de preguntas que nunca se formularon. Emma, con su inocencia infantil, seguía acurrucada en el regazo de su padre con sus coloridos dibujos, pero incluso ella pareció notar que algo era diferente. La casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora estaba llena de silencios que pesaban más que cualquier palabra dicha. Y aunque nadie habló en voz alta, todos sabían que algo estaba fuera de lugar. Un viernes a última hora, Michael decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Cuando Rachel dijo que tendría que irse nuevamente para ocuparse de los asuntos del estudio, él esperó a que ella se fuera, dejó a los niños con la vecina y la siguió. Su corazón latía aceleradamente mientras conducía por las calles, tratando de mantener la distancia suficiente para pasar desapercibido. No sabía qué esperaba encontrar, pero ya no podía ignorar las señales. Tal vez fue solo trabajo, tal vez todo estuvo en tu cabeza. Quería creerlo, pero el peso en la boca del estómago decía lo contrario. Rachel condujo hasta un restaurante discreto del centro, un lugar que Michael reconoció de inmediato. Era el tipo de lugar donde las parejas se reunían en busca de privacidad, donde las mesas estaban dispuestas para crear pequeños mundos aislados. Estacionó el auto a una distancia segura y observó mientras ella salía del vehículo. Ella estaba sonriendo. No una sonrisa cualquiera, sino una que no había visto en mucho tiempo, la que iluminaba su rostro como los primeros años de su matrimonio. Michael sintió que se le oprimía el pecho. Todavía no sabía qué estaba pasando, pero algo dentro de él ya estaba empezando a romperse. El hombre que la recibió en la puerta del restaurante era más alto, vestía cuidadosamente y la forma en que le tocó el brazo fue suficiente para que Michael agarrara el volante con fuerza. Estuvo incapaz de moverse durante unos minutos, como si su cuerpo hubiera quedado paralizado por la escena. Rachel y el hombre entraron al restaurante, riendo, y la puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Michael solo con sus dudas ahora transformadas en algo más cercano a la certeza.
No sabía si sentía ira, tristeza o una insoportable mezcla de ambas. Lo que sabía era que necesitaba respuestas. Salió del auto y caminó hacia el restaurante, pero se detuvo antes de entrar. No quería montar una escena, no quería exponer su dolor delante de extraños. En lugar de eso, caminó por el costado del edificio, donde las ventanas ofrecían una vista parcial del interior. La mesa donde Rachel estaba sentada con el hombre estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera verlos, pero lo suficientemente lejos como para que no pudiera escuchar su conversación. Michael permaneció allí, en silencio, observando cómo reían y cómo los gestos entre ellos se hacían cada vez más íntimos. Su mano tocó la de ella sobre la mesa y Rachel no se inmutó. Cada segundo parecía una eternidad mientras Michael luchaba contra el impulso de irrumpir y exigir explicaciones. Sabía que ese momento cambiaría todo. Las preguntas que había evitado durante semanas ahora tenían respuesta, pero el dolor de afrontar la verdad era insoportable. Cuando Rachel se levantó para ir al baño, Michael decidió que no podía esperar más. Entró al restaurante y caminó hasta la mesa donde estaba sentado el hombre, aún ajeno a su presencia. ¿Quién eres? La voz de Michael era firme, pero llena de emoción. El hombre miró sorprendido y trató de formular una respuesta, pero Michael lo interrumpió. No importa quién seas. Lo que importa es lo que estás haciendo aquí con mi esposa. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Rachel regresó del baño y se detuvo, sorprendida, al verlo allí. Michael, ¿qué estás haciendo?, preguntó, con la voz llena de nerviosismo. Podría hacerte la misma pregunta, Rachel, respondió él, con la mirada fija en ella, esperando algo, cualquier cosa que explicara ese momento. El silencio entre ellos fue como un golpe, lleno de todo lo que no se podía decir. Michael sabía que nada de lo que ella dijera en ese momento haría la diferencia. La imagen de ellos juntos, la sonrisa, los toques, todo quedó grabado en su mente. Dio un paso atrás, respiró hondo y miró a Rachel por última vez antes de irse. Necesitaba irse, necesitaba salir de allí antes de que el dolor se convirtiera en algo más grande. Cuando regresó al auto, Michael sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no las dejó caer. Tenía que ser fuerte por sus hijos, por lo que quedaba de su familia. Pero la pregunta que resonaba en su mente no tenía respuesta: ¿cómo podía alguien a quien amaba tanto hacer esto? Sabía que la traición era solo el comienzo y que lo que vendría después podría ser aún más devastador. Michael miró a Rachel con una expresión que mezclaba incredulidad, dolor y furia contenida. La habitación quedó sumida en un silencio pesado, roto solo por el sonido amortiguado de los pasos de Lucas subiendo las escaleras, ajeno a la tormenta que se avecinaba abajo. Rachel se removió incómoda en el sofá, evitando la mirada de Michael, pero sabía que no había forma de escapar. Esa noche les había pedido a los niños que se fueran a dormir temprano. Algo en el tono de su voz le había impedido protestar. Ahora, sentados uno frente al otro en la habitación, el peso de lo que sabía se volvió imposible de ignorar. Necesito saberlo de ti, Rachel, comenzó, su voz baja y llena de emoción. Necesito que me lo cuentes todo, sin rodeos, sin excusas. Porque si intentas ocultar algo, no habrá vuelta atrás. Rachel suspiró, sintiendo sus palabras como un golpe. Su corazón latía rápido y por un momento deseó que fuera posible borrarlo todo, como si la verdad no existiera. Pero ya era demasiado tarde. Sabía sobre el hombre, sabía sobre las mentiras, pero no lo sabía todo. No sabía lo peor. Michael, yo. Ella vaciló, con la garganta seca y las palabras atrapadas en su mente. Cometí un error. Un error terrible. Pero nunca quise hacerte daño. Él la miró con una expresión fría, que no correspondía con la tormenta interna que sentía. Un error, repitió, las palabras llenas de amargura. ¿Llamas a destruir todo lo que hemos construido un error? Un error es olvidarse de pagar una factura, Rachel. Lo que hiciste es algo completamente diferente. Rachel cerró los ojos y sintió que las lágrimas brotaban. No era solo la traición lo que la pesaba, sino el secreto que ahora necesitaba confesar. Sabía que una vez que revelara lo sucedido, no habría vuelta atrás. Michael no podría mirarla de la misma manera y el mundo que conocían se desmoronaría. Pero merecía saberlo, y el silencio solo hacía que todo fuera más insoportable.
Respiró hondo antes de hablar y las palabras temblaron al salir. Michael, el hombre que viste, no es simplemente alguien con quien estuve involucrado, comenzó, su voz apenas audible. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella, como si quisiera sacarle la verdad. Él es el padre biológico de Lucas, dijo finalmente, como si las palabras pesaran toneladas. La habitación pareció congelarse. Michael retrocedió, como si le hubieran dado un puñetazo, y por un momento guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. El shock fue tan grande que tuvo que repetir la frase en su mente varias veces antes de comprender su significado. ¿Qué?, dijo finalmente, con la voz entrecortada. ¿Me estás diciendo que Lucas no es mi hijo? Rachel intentó contener las lágrimas, pero fue inútil. Ella asintió lentamente, con los ojos fijos en el suelo. Michael, te lo juro, nunca quise que te enteraras así. Yo. Antes de que pudiera terminar, se levantó de repente, paseando por la habitación como si necesitara moverse para contener la explosión de sentimientos que se acumulaban en su interior. ¿Es esto una broma?, gritó, su voz finalmente se quebró. ¿Me mentiste todos estos años? ¿Me hiciste creer que Lucas era mi hijo, me hiciste criarlo, amarlo, como si fuera mío? Y ahora, solo dime eso, como si fuera un detalle más. Rachel también se levantó, intentando acercarse, pero él levantó la mano para detenerla. Aléjate, Rachel. Necesito espacio. Respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Michael, nunca quise que fuera así. Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía qué hacer. Eras el único hombre en quien confiaba, el único hombre con el que sabía que podía construir una vida. Y fuiste un padre increíble para él. Nada de esto cambia eso. Él se rió, pero no había humor en su risa. ¿Nada de esto cambia eso? Rachel, lo cambia todo. Me hiciste vivir una mentira durante 12 años. 12 años. ¿No entiendes lo que eso significa para mí? Los ojos de Rachel estaban hinchados y parecía una sombra de la mujer que él conocía. Lo entiendo, Michael. Entiendo que te lastimé más que nada. Pero nunca mentí acerca de amarte. Nunca mentí acerca de querer que fuera su padre, porque en el fondo, lo eres. Eres el único padre que conoce. Y nada puede cambiar eso. Michael sacudió la cabeza, incapaz de procesarlo todo. ¿Crees que eso es algún tipo de consuelo? ¿Que el hecho de que haya sido un padre devoto de un niño que no es mío me hará sentir mejor sin saberlo? Dejó de caminar y se volvió hacia ella, con los ojos ahora llenos de lágrimas. ¿Qué pasa con Lucas? ¿Lo sabe? Rachel sacudió la cabeza rápidamente. No, él no lo sabe. Nunca quise que él lo supiera, nunca quise que eso afectara tu relación. Por favor, Michael, no se lo digas. Él te ama y tú lo eres todo para él. Michael volvió a reír, esta vez con pura desesperación. ¿Y qué esperabas, Rachel? ¿Que yo siguiera adelante, fingiendo que nada de esto pasó? ¿Que siguiera viviendo esta mentira por el resto de mi vida? Dio un paso adelante con los ojos suplicantes. Solo quiero que pienses en Lucas, Michael. Él no tiene la culpa de esto. Él te necesita, al igual que Emma. Eres la piedra angular de esta familia, y sé que cometí un error, pero ellos todavía te necesitan. Michael la miró fijamente durante un largo momento, con el corazón hecho pedazos. ¿Sabes cuál es la peor parte, Rachel? Todavía te amo. Incluso después de todo esto, todavía te amo. Pero esto es algo que no sé si podré superar. Salió de la habitación, dejando a Rachel sola, llorando y en silencio. En el dormitorio, se sentó en la cama, luciendo perdido. Cada recuerdo, cada momento vivido con Lucas ahora se sentía como una herida abierta. Pero al mismo tiempo sabía que no podía abandonarlo sin más. Lucas era su hijo, sin importar nada. La pregunta que quedaba era cómo podría reconstruir su vida a partir de ese momento, con la verdad ahora expuesta y el peso de una traición que parecía imposible de superar. Michael pasó la noche en vela, sentado en el sillón junto a la cama, con las manos en el pelo y la mirada fija en un punto invisible de la pared.
Las palabras de Rachel resonaron en su mente, cada frase como un cuchillo girando lentamente dentro de él. Intentó darle sentido a todo lo que había descubierto, pero cada intento solo parecía hundirlo más profundamente en un pozo de dolor y confusión. El silencio en la casa era casi ensordecedor, interrumpido solo por los ligeros pasos de Lucas, quien se despertó en medio de la noche para buscar agua y dudó al ver allí a su padre, tan quieto, tan diferente al hombre que conocía. A la mañana siguiente, Michael decidió que necesitaba salir de casa, al menos por unas horas. Rachel lo observó desde la puerta de la cocina mientras se marchaba, con Emma aferrada a sus piernas, ajena al peso que pesaba sobre todos. Lucas estaba en la habitación, con los auriculares puestos, pero parecía observar todo con su visión periférica, como si intentara juntar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Michael condujo sin rumbo durante casi una hora hasta que se detuvo en un parque que solía frecuentar cuando necesitaba pensar. El lugar estaba vacío a excepción de unos pocos árboles que se mecían suavemente con el viento. Se sentó en un banco y se quedó allí, mirando al suelo, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Cómo podría enfrentarse a Lucas después de todo eso? ¿Cómo podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Rachel, sabiendo todo lo que ella había escondido? Se sentía como si estuviera en un campo de batalla emocional, dividido entre el amor por sus hijos, la ira por la traición y el dolor aplastante de una verdad que lo desgarraba. Cuando sonó el teléfono, pensó en ignorarlo, pero cuando vio el nombre de Rachel en la pantalla, respondió, aunque de mala gana. Su voz era vacilante, llena de precaución. Michael, por favor vuelve a casa. Necesitamos hablar más. No podemos dejar las cosas así. Los niños. Él la interrumpió antes de que terminara. No sé si puedo, Rachel. No sé cómo volver a un lugar que ya no siento como mío. Ella guardó silencio durante unos segundos antes de responder, su voz ahora más firme. Michael, siempre has sido fuerte. Más fuerte que nadie que haya conocido. Sé que cometí un error, pero si no hacemos esto por nosotros mismos, debemos hacerlo por los niños. Por favor, simplemente regresa. Necesitamos hablar sobre lo que viene después. Colgó sin contestar, pero sabía que no podía huir para siempre. Con el corazón apesadumbrado, condujo a casa, sintiendo cada kilómetro como una prueba de resistencia. Cuando entró, Rachel estaba en la sala de estar, sola, sosteniendo una taza de café como si fuera lo único que la mantenía erguida. Ella lo miró con los ojos rojos de tanto llorar, pero Michael no sintió compasión. Solo sentía el cansancio de alguien que lleva una carga demasiado grande. No sé qué esperas de mí ahora, dijo cruzándose de brazos y deteniéndose a una distancia segura. He vuelto, pero no sé cómo podemos siquiera empezar a solucionar esto. Rachel colocó la taza sobre la mesa y dio un paso hacia él, pero él instintivamente retrocedió, como si cualquier proximidad física fuera demasiada. No espero que me perdones, Michael. Sé que no merezco esto. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue porque pensé que era lo mejor para Lucas, para ti, para todos nosotros. Fue egoísta, sí, pero también fue por miedo. Tenía miedo de perderte incluso antes de tenerte por completo. Michael se rió, pero no había humor en su risa. ¿Por miedo? Rachel, ¿destruiste todo por miedo? ¿Construiste toda nuestra vida sobre una mentira porque tenías miedo? ¿Qué dice eso sobre lo que significamos para ti? ¿Qué dice eso sobre mí? Tragó con fuerza, luchando por mantener la compostura. Significa que soy un cobarde, Michael. Que era débil. Pero eso no cambia el hecho de que fuiste el mejor padre que Lucas pudo haber tenido. Y ahora te necesita más que nunca. La mención de Lucas hizo que algo dentro de Michael se rompiera. Respiró hondo, tratando de encontrar palabras que no estuvieran llenas de ira. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Ni siquiera es la traición, o el hecho de que Lucas no es mi hijo biológico. Es que, en todos estos años, nunca has confiado en mí lo suficiente como para compartir la verdad. Yo podría lo he entendido, Rachel. Tal vez incluso podría haber ayudado, pero me lo quitaste. Me quitaste la oportunidad de elegir cómo lidiar con esto. Rachel bajó la cabeza y las lágrimas fluyeron en silencio. Lo sé, Michael. Sé que te quité esto.
y cargaré con esta culpa para siempre. Pero ahora tenemos que pensar en cómo seguir adelante. Lucas no sabe nada y no quiero que lo encuentre. Él te ama como a tu padre y eso no puede cambiar. Por favor, Michael, ayúdame a proteger esto, si no para mí, entonces para él. Antes de que Michael pudiera responder, Lucas apareció en la puerta de la habitación, con los brazos cruzados y una expresión curiosa en el rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la voz llena de sospecha. Michael y Rachel intercambiaron miradas rápidas, ambos tratando de decidir cómo manejar la situación. Nada, hijo, dijo finalmente Michael, tratando de sonar convincente. Tu madre y yo estábamos hablando de algunas cosas. No hay nada de qué preocuparse. Pero Lucas no parecía convencido. Miró a uno y a otro, entrecerrando los ojos, antes de encogerse de hombros y regresar al dormitorio. Cuando subió las escaleras, Michael suspiró y se sentó en el sofá, pasándose las manos por la cara. Rachel, no sé qué voy a hacer. No sé cómo seguir adelante con esto. Pero por ahora, estoy de acuerdo en que Lucas no debería saberlo. Él no tiene la culpa de lo que pasó. Pero eso no significa que te perdonaré ni olvidaré lo que hiciste. Ella asintió y se secó las lágrimas. Es suficiente por ahora, Michael. Gracias. Él no respondió, simplemente se levantó y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Mientras yacía en la cama, con la mente llena de pensamientos confusos, una única certeza lo atormentaba: su vida nunca volvería a ser la misma. Y, por mucho que quisiera proteger a Lucas, la duda sobre cómo terminaría todo lo consumía. Michael pasó los siguientes días en un estado de constante inquietud, como si cada segundo tuviera un peso imposible. La rutina de la casa parecía prolongarse, marcada por silencios incómodos y miradas que decían más que cualquier palabra. Rachel hizo todo lo posible por mantener una apariencia de normalidad, ocupándose de las tareas diarias y manteniendo a los niños ocupados, pero Michael se dio cuenta. Sabía que ella también estaba atrapada en su propia red de arrepentimiento y miedo, temiendo cada uno de sus movimientos, cada decisión que pudiera tomar. Lucas empezó a hacer más preguntas, algunas directas, otras veladas, pero todas llenas de una sospecha que era imposible ignorar. Notó la creciente distancia entre sus padres y, aún sin entender del todo lo que estaba pasando, sintió el impacto de ello. Una noche, mientras Michael estaba sentado a la mesa con una taza de café intacta, Lucas entró en la cocina y se sentó a su lado, sin decir nada durante unos minutos. Finalmente rompió el silencio con voz vacilante, como si hubiera ensayado la pregunta varias veces antes de tener finalmente el valor de decirla. «Papá, ¿tú y mamá están peleando por mi culpa?» Michael sintió que se le daba un vuelco el estómago. Miró a Lucas, tratando de decidir cómo responder, mientras el chico lo miraba con ojos que mezclaban miedo y determinación. Quería protegerlo, quería evitar que cargara con cualquier peso que no fuera el suyo, pero también sabía que no podía mentir completamente. «No, hijo», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Lo que está pasando entre tu madre y yo no es tu culpa. Son cosas complicadas que debemos resolver, pero nada de eso cambia lo mucho que te amo o lo importante que eres para mí». Lucas pareció relajarse un poco con las palabras, pero la mirada de duda seguía ahí, como si supiera que había más en esa respuesta. Mientras tanto, Rachel intentaba desesperadamente encontrar una manera de redimirse, de reconstruir la confianza que había destruido. Ella sugirió terapia de pareja, pero Michael se negó. «No sé si estoy preparado para esto», dijo, con la voz llena de cansancio. «Tal vez en otro momento, pero ahora mismo, solo necesito tiempo para decidir qué hacer». Ella no insistió, pero la expresión de derrota en su rostro dejó claro que se estaba quedando sin opciones. Una noche, mientras Michael estaba en la oficina revisando algunos documentos, Rachel entró silenciosamente, llevando una pequeña caja. «Encontré esto en nuestro armario», dijo, colocando la caja sobre la mesa. «Son recuerdos de cuando Lucas era pequeño. Pensé que tal vez quisieras verlos». Él la miró, tratando de entender sus intenciones, pero decidió abrir la caja. En su interior había fotografías, dibujos y pequeños objetos que Lucas había realizado a lo largo de los años. Michael tomó una de las fotos, donde él y Lucas se reían juntos en un parque y sintió una oleada de emociones encontradas.
La ira y el dolor seguían ahí, pero también había un amor profundo e inquebrantable por este niño que había criado como su hijo. Rachel observó en silencio mientras él examinaba el contenido de la caja. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que esperaba. No puedo simplemente olvidar lo que pasó, Rachel. Pero tampoco puedo ignorar que Lucas es mi hijo, pase lo que pase. No va a cambiar. Yo simplemente, no sé cómo seguir adelante con esto. Ella asintió, tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban caer. Lo sé, Michael. Sé que nada de lo que diga o haga borrará lo que pasó. Pero, por favor, no te rindas con nosotros. No te rindas con él. En los días siguientes, Michael empezó a pasar más tiempo con Lucas, intentando fortalecer su conexión. Lo llevó a jugar al fútbol al parque, lo ayudó con sus tareas escolares e incluso le enseñó algunas cosas en el auto, aunque Lucas aún no tenía edad para conducir. Cada momento parecía un intento de reafirmar algo que temía perder, aunque sabía que esa relación no necesitaba ser reafirmada. Lucas era, y siempre sería, su hijo. Rachel, en cambio, empezó a aislarse más. Pasaba largas horas en el estudio y a menudo no producía nada. Era como si la culpa la hubiera paralizado, impidiéndole avanzar de manera significativa. Michael se dio cuenta de esto, pero no supo cómo ayudar. También estaba luchando por encontrar el equilibrio y las heridas aún estaban demasiado abiertas para poder ofrecerle algún tipo de apoyo. El dilema moral al que se enfrentaba seguía atormentándolo. Sabía que tenía que hacer lo mejor para Lucas y Emma, pero la pregunta de cómo tratar con Rachel seguía sin respuesta. Sintió que, independientemente de su elección, alguien saldría herido. Y en el fondo sabía que nunca podría mirar a Rachel de la misma manera. La confianza que era la base de todo lo que habían construido había sido destruida y no sabía si era posible reconstruirla. Una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, Rachel entró y se sentó a la mesa. Por un momento ninguno de los dos dijo nada, pero el silencio estuvo lleno de cosas no dichas. Finalmente, Rachel rompió el silencio. Michael, estaba pensando, tal vez sea mejor si me voy por un tiempo. Deja que tú y los niños se queden aquí, para que puedas tener el espacio que necesitas. Él la miró sorprendido. ¿Y a dónde irías? Ella se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente, pero su voz temblaba ligeramente. Puedo quedarme en el estudio por un tiempo. Allí hay suficiente espacio para mí. No es lo ideal, pero tal vez sea lo que necesitamos ahora. Michael guardó silencio, procesando la sugerencia. Sabía que el espacio podría ayudar, pero también sabía que sería un paso hacia algo más permanente, algo que aún no estaba seguro de querer. No lo sé, Rachel. ¿Es esto realmente lo que quieres? Ella sacudió la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por supuesto que no. No quiero dejar a mi familia. Pero si esto es lo que necesitas para empezar a sanar, estoy dispuesto a hacerlo. Él asintió lentamente, todavía inseguro, pero reconociendo su esfuerzo por intentar hacer lo correcto. Rachel pasó los siguientes días organizando sus cosas, mientras Michael intentaba explicarles a los niños que tendría que ausentarse por un tiempo. Emma no entendió del todo y lloró mucho, aferrándose a las piernas de su madre y rogándole que no fuera. Lucas, por otro lado, guardó silencio, pero la expresión de su rostro demostraba que sabía que algo mucho más grande estaba pasando. Michael intentó consolarlos a ambos, pero sintió que sus palabras eran insuficientes. La noche que Rachel se fue, el silencio en la casa pareció aún más profundo. Michael se sentó en el sofá con Emma dormida en su regazo y Lucas a su lado, con los ojos fijos en la televisión pero claramente perdidos en sus pensamientos. Miró a sus hijos y sintió una mezcla de tristeza y determinación. Independientemente de lo que pasó a partir de entonces, sabía que necesitaba ser fuerte por ellos. Porque al final del día, ellos eran lo único que realmente importaba. Michael se despertó esa mañana con una extraña sensación de calma, un tranquilo respiro del torbellino de emociones que lo había consumido durante las últimas semanas. La casa estaba en silencio, excepto por los ligeros pasos de Emma en el pasillo, con sus dibujos en la mano, buscando la aprobación de su padre. Él la miró y sintió algo que no podía romperse, una conexión que ninguna amarga verdad podía borrar.
Lucas todavía estaba en la habitación y Michael sabía que su silencio era tan pesado como sus propios pensamientos. Después de que Rachel se mudó temporalmente al estudio, los días en la casa se convirtieron en una delicada danza de adaptación. Lucas pasaba más tiempo en su habitación, inmerso en su música, mientras Emma parecía más necesitada, siempre tratando de llamar la atención de Michael. Hizo todo lo posible para brindarles el apoyo emocional que necesitaban, pero la verdad es que todavía estaba luchando por encontrar su propio equilibrio. Extrañaba la normalidad, aunque sabía que nunca la recuperaría por completo. En una tarde soleada, Lucas finalmente rompió el silencio que había mantenido desde la partida de Rachel. Se acercó a Michael en el patio trasero, donde su padre estaba podando algunas plantas que habían crecido salvajemente. La voz de Lucas era vacilante, pero tenía un peso que Michael reconoció de inmediato. «Papá, sé que algo anda mal. Tú y mamá sois diferentes, y ya no soy lo suficientemente niño como para no darme cuenta. Solo quiero saber si es algo conmigo. ¿Hice algo mal?» Michael dejó lo que estaba haciendo, sintiendo que se le oprimió el pecho ante la pregunta. Se volvió hacia Lucas, lo miró a los ojos y vio allí no solo al niño que había criado, sino a alguien que buscaba desesperadamente una respuesta. Respiró hondo antes de hablar, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hijo, no hiciste nada malo. Lo que está pasando entre tu madre y yo no es tu culpa. Estas son cosas que debemos resolver como adultos, pero quiero que sepas que nada de esto cambia lo mucho que te amo. Tú eres mi hijo, Lucas, y siempre lo será». Lucas parecía querer creerlo, pero había algo en sus ojos que mostraba que no estaba completamente convencido. Él asintió, murmurando un «está bien» antes de regresar al interior. Michael sabía que esa conversación no era suficiente, pero también sabía que había límites en cuanto a cuánto podía proteger a Lucas de la verdad. Mientras tanto, Rachel hacía todo lo posible por mantenerse ocupada en el estudio, pero la soledad y la culpa eran como una sombra constante. Pasaba las noches revisando viejos dibujos de Lucas y Emma, recordando épocas en las que la vida parecía más sencilla. Extrañaba todo, la rutina, el desorden de los niños, el cómodo silencio que compartía con Michael. Pero también sabía que tenía que afrontar las consecuencias de sus decisiones. No había vuelta atrás. Un día, mientras Rachel estaba en el estudio, Michael apareció inesperadamente. Ella se sorprendió al verlo, pero algo en su expresión indicaba que él no estaba allí para discutirla o acusarla. Se sentó en una de las sillas del estudio y guardó silencio por un momento antes de hablar. «Rachel, he estado pensando mucho. En todo. Y me di cuenta de que a pesar de todo el dolor, necesito encontrar una manera de seguir adelante. Por mí, por los niños e incluso por ti. No lo sé si podemos volver a ser los que éramos, pero creo que deberíamos intentar encontrar una manera de llevarnos bien. Lucas y Emma necesitan esto». Rachel sintió una oleada de emoción y luchó por mantener la compostura. Sabía que las palabras de Michael eran una oferta de paz, aunque fuera tímida y condicional. «Michael, sé que no merezco tu comprensión y mucho menos tu perdón, pero quiero intentarlo. Quiero hacer lo que sea necesario para reconstruir lo que destruí, aunque sea un poco». En los meses siguientes, la dinámica familiar empezó a cambiar. Michael y Rachel establecieron un sistema en el que ella se quedaba con los niños unos días a la semana en el estudio, mientras él permanecía en casa. Al principio fue extraño, pero poco a poco las cosas empezaron a adaptarse. Lucas empezó a hablar más con ambos y Emma parecía menos ansiosa. El equilibrio aún era frágil, pero estaba ahí. El momento más difícil llegó cuando Michael decidió contarle a Lucas la verdad. Sabía que era algo que debía hacerse, incluso si temía la reacción de su hijo. Eligió una tarde tranquila, mientras los dos jugaban al fútbol en el patio trasero. Se sentaron en el césped después de unos minutos y Michael empezó a hablar, con la voz ligeramente temblorosa. «Lucas, hay algo que necesito decirte. Algo que no es fácil, pero que mereces saber». Lucas lo miró curioso y un poco aprensivo. Michael respiró hondo antes de continuar. «No soy tu padre biológico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas lo miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir?», preguntó finalmente, con la voz llena de incredulidad.
Michael explicó todo lo más cuidadosamente posible, enfatizando que eso no cambió nada en su relación. Te crié, te vi crecer, estuve a tu lado en todos los momentos importantes. Eres mi hijo, Lucas. Y nada, ni nadie, puede cambiar eso. Lucas guardó silencio durante un largo rato antes de finalmente hablar. No sé qué decir. Esto es, mucho que asimilar. Michael asintió, entendiendo la confusión de su hijo. Lo sé, hijo. Y estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas. Pero quiero que sepas que mi amor por ti nunca ha cambiado y nunca cambiará. Lucas lo miró por un momento antes de abrazarlo y Michael sintió un alivio indescriptible. Fue un paso en la dirección correcta. Rachel, a su vez, siguió intentando reconstruir su relación con los niños y Michael. Sabía que el proceso sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario. Una tarde, mientras pintaba en el estudio, Lucas apareció sin avisar. Se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Mamá, lo sé todo. Lo que te pasó a ti y a papá, y sobre quién soy. Solo quería decirte que a pesar de todo, todavía te amo. Pero necesito tiempo para entender todo esto. Rachel sintió que las lágrimas fluían mientras asentía. Lo entiendo, hijo. Y te amo más que a nada en el mundo. Gracias por darme la oportunidad de ser tu verdadera madre. Lucas sonrió levemente antes de irse y Rachel sintió, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Michael finalmente comenzó a encontrar la paz al aceptar que el pasado no se podía cambiar, pero que el futuro todavía estaba en sus manos. Decidió que, incluso si su relación con Rachel no volviera a ser como antes, quería volver a ser feliz. Y con el tiempo, empezó a hacer espacio en su vida para nuevas posibilidades, aprendiendo a equilibrar sus heridas con la necesidad de seguir adelante. Y así, cada miembro de esa familia encontró su camino, cargando con las cicatrices del pasado, pero también con la fuerza para construir algo nuevo. La traición había dejado profundas cicatrices, pero también sacó a la luz verdades que, aunque dolorosas, los unieron de maneras inesperadas. Y al final, todos aprendieron que el amor, incluso imperfecto, puede ser suficiente para empezar de nuevo. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios, queremos saber tu visión sobre los eventos y personajes. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerde, nuestro canal no admite ningún tipo de traición y las historias que aquí se cuentan tienen como objetivo mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden afectar vidas de manera irreversible. Hasta la próxima.